¿Y si las personas más inteligentes que conoces no se quemaron, sino que decidieron alejarse? No porque fracasaron, sino porque el mundo en el que se esperaba que triunfaran nunca tuvo sentido. Este video revela las 7 fuerzas ocultas que están alejando en silencio a las mentes más lúcidas, introspectivas y moralmente conscientes de nuestra generación. Si alguna vez has sentido que todo está al revés, que eres el único que ve más allá del ruido, no estás imaginando cosas. No estás roto. Estás despierto, y esa lucidez tiene un precio. Tal vez pienses que esto no es contigo, que este tema es solo para filósofos, solitarios o genios con el ego lastimado. Pero no, esto es sobre ti, sobre cualquiera que alguna vez cuestionó las reglas del juego, pero decidió seguir jugando, con la esperanza de que algún día todo cobrara sentido. Este video no viene a decirte en qué creer, viene a recordarte eso que siempre has sabido, pero que nunca supiste cómo poner en palabras. En los próximos minutos vas a escuchar ideas que nadie suele decir en voz alta. Vas a identificar patrones que has sentido en los huesos, pero nunca pudiste nombrar. Esto no es autoayuda, es supervivencia del alma. Y una vez que lo ves, ya no puedes desverlo. ¿Por qué ahora? Porque estamos perdiendo algo vital. No solo inteligencia, sino conciencia. Esa clase de claridad profunda, arraigada, que puede cuestionar sistemas y sanar culturas. Y se nos acaba el tiempo. No mañana, ahora. Así que si alguna vez has querido desaparecer del mapa, si te has preguntado por qué el mundo se siente tan hueco, si alguna vez te han dicho que eres demasiado intenso, demasiado serio, demasiado tú, este video es para ti. Míralo hasta el final, dale like, compártelo y tal vez, solo tal vez, ayudes a crear el tipo de mundo en el que personas como tú sí querrían quedarse. No se fueron con escándalo, se desvanecieron, despacio, en silencio. La persona más inteligente que conocías desapareció, no murió, no cayó en depresión, simplemente dejó de estar. Tal vez pensaste que perdió el interés, que se volvió arrogante o que en realidad nunca perteneció del todo. Pero esa no es la verdad. Lo que pasó es mucho más inquietante. Despertó. Empezó a ver que algo estaba podrido en eso que todos los demás aún llamaban normalidad. No fue una revelación apocalíptica. Fue sutil. Grietas pequeñas, sonrisas vacías, charlas huecas, trabajos que desgastan el alma. La claridad no llegó de golpe. Fue filtrándose como el agua entre el concreto. Imparable. Todo empieza cuando ves a la gente fingiendo creer en cosas que claramente no cree. Compañeros asintiendo ante mentiras en juntas de oficina. Amigos celebrando logros que en el fondo los destrozan. Políticos premiados por mentir, influencers vendiendo espejismos, instituciones construidas sobre nada. Al principio crees que el problema eres tú. Soy demasiado sensible, demasiado idealista, demasiado intenso. Pero un día algo se rompe. Ves caer la máscara y el sistema se muestra tal como es. Entonces entiendes, no estoy loco. El mundo lo está. Y ese es el quiebre. Una vez que cruzas esa línea ya no hay vuelta atrás. No es que hayas cambiado. Es que por fin dejaste de fingir. Este es el punto al que muchos llegan justo antes de desaparecer. No es debilidad, no es arrogancia. Es lucidez. Ven a través del espectáculo que otros llaman vida. Y lo que encuentran no solo está roto, está hueco. Los rituales sociales parecen mecánicos, las conversaciones suenan a guión. Cada sonrisa, cada gesto, cada ¿cómo estás? Se convierte en una actuación. Te empiezas a morir de hambre por algo real, algo que no huela a mercadotecnia, pero entre más profundo buscas, más escasa se vuelve la autenticidad, hasta que empiezas a preguntarte si tal vez naciste en el siglo equivocado. Se sientan en medio del ruido, pero se sienten completamente solos. No porque nadie hable, sino porque nadie dice nada. Las interacciones superficiales saben a cartón cuando tu mente necesita significado. No odian a las personas, odian fingir.
Necesitan profundidad como si fuera oxígeno, pero la sociedad solo les ofrece guiones, así que dejan de presentarse, se van, no por antisociales, sino porque están hartos de jugar un juego que nunca eligieron. Y cada vez que intentan volver, recuerdan por qué se alejaron en primer lugar. Ven la máquina, pero no la de engranes y cables, sino la social, la que enseña a los niños a callar, obedecer, consumir y nunca cuestionar, la que convierte a mentes originales en empleados obedientes, a niños curiosos en evaluaciones estandarizadas, a artistas en influencers, a seres humanos en datos. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Todo se tiñe con ese conocimiento. El trabajo parece actuación. Las noticias, teatro. Las relaciones se vuelven contratos entre personajes. Y por más que intentes, ya no encuentras la puerta para volver a la ilusión. Porque la inteligencia es un arma de doble filo. No se trata solo de saber más. Se trata de ver más y a veces de ver demasiado. Ven las contradicciones, la hipocresía, la podredumbre detrás del brillo. Ven cómo esta sociedad castiga la virtud y premia la imagen. Ven cómo la autenticidad se etiqueta como rebeldía y cuestionar el guión se diagnostica como disfunción. Y una vez que ves los hilos del títere, ya no puedes bailar con los demás. Y aún así, quieren conexión, quieren verdad, quieren comunidad, pero no así, no desde la actuación, no desde lo filtrado, lo optimizado, lo manipulado para clics y dopamina. Quieren lo incómodo, lo honesto, lo real, pero cada vez que lo buscan, se topan con miradas vacías o risas defensivas. Así que se retiran. No por cobardía, sino por supervivencia. No están huyendo del mundo, están protegiendo lo que queda de su alma. La pregunta no es, ¿qué les pasó? La verdadera pregunta es, ¿qué clase de mundo hace que sus mentes más lúcidas prefieran irse? Y si tú sigues aquí, si no te has ido aún, quizá es porque eres uno de ellos. Sigues mirando, sigues esperando, sigues creyendo que tal vez aún hay una grieta lo bastante grande como para que la verdad se cuele. Pero antes de desaparecer tú también, hazte esta pregunta. ¿Y si el problema no es solo el mundo, sino las 7 fuerzas invisibles que lo mantienen roto? No se fueron porque fueran débiles, se fueron porque estaban agotados, y no solo físicamente, existencialmente. Hay un punto en el que ya no puedes seguir viendo cómo el mundo premia lo peor y castiga lo mejor sin que algo se rompa por dentro. Porque cuando eres una mente lúcida, el problema no es que creas ser superior, es que ves demasiado. Ves la podredumbre en lo que otros llaman sagrado. Detectas la falsedad detrás de los logros, la coreografía vacía que sostiene el éxito. Y no fue un solo trauma lo que los hizo alejarse, fue una muerte por 1000 cortes. Cada absurdo diario te drena poco a poco las ganas de seguir participando. Primero vienen las conversaciones, pláticas banales que se sienten como masticar vidrio. Gente hablando por llenar el silencio, no por conectar. Te sientas en la mesa y te das cuenta de que nadie escucha. Todos solo esperan su turno para hablar. Para alguien con un mundo interior tan rico, eso se siente como ser alimentado a la fuerza con comida emocional chatarra. No es que seas arrogante, es que estás hambriento, quieres profundidad, quieres hablar de lo que duele, de lo que importa, de lo que arde en la conciencia. Pero en cambio te preguntan por el clima o por tus planes del fin de semana. Así que, con el tiempo, dejas de ir. No te alejas de las personas, te alejas del teatro que reemplazó la conexión. Después aparece la mentalidad de rebaño. El momento en que dices algo auténtico, sientes cómo se congela el ambiente. Lo detectas de inmediato, el cambio de curiosidad a amenaza. No rechazan tu idea, rechazan que te atrevas a no encajar. Porque la verdad es que la mayoría no quiere pensar, quiere aprobación. El grupo no busca visionarios, busca espejos. Intenta decir algo impopular en voz alta y verás cómo desaparecen las sonrisas. Las mentes verdaderamente lúcidas no adoran el consenso. Lo cuestionan, y eso las vuelve peligrosas.
no por violentas, sino porque obligan a otros a pensar por sí mismos. Luego viene la trampa del consumismo. Todo se ha convertido en producto, incluso la identidad. Ves a la gente definirse por lo que compra, lo que viste o lo que publica. Y no es que la publicidad los haya engañado, es que nadie les enseñó a vivir sin etiquetas. Mientras tanto, tú ves el patrón con claridad, crea inseguridad, vende una solución, repite, es elegante, es eficaz y es devastador. Te preguntas si tu trabajo existe solo para mantener la máquina encendida. Correos, juntas, metas, todo empieza a parecer teatro. Te venden el éxito como libertad, pero descubres que es una jaula, forrada con papel tapiz de lujo. Y luego está la conexión digital, la ironía más cruel. Millones de seguidores y nadie te ve de verdad. En línea, no eres una persona, eres una marca, un perfil, un número. Cada pensamiento se reduce a un meme. Cada idea, a una frase para recolectar clics. Publicas algo honesto y se ahoga en el ruido algorítmico. Las conversaciones reales son sustituidas por interacciones fingidas. Dices algo profundo y te responden con un emoji. No estás desconectado porque odies la tecnología. Estás desconectado porque aún recuerdas cómo se sentía una conexión real y te niegas a aceptar su copia sintética. Y no olvidemos el crimen de la introspección. Hoy, el simple hecho de querer estar a solas con tu mente es visto como sospechoso. ¿Por qué tan callado?, preguntan, como si el silencio fuera una enfermedad. Pero para ti, reflexionar no es un lujo, es una necesidad. Necesitas la calma para procesar el caos. La soledad no es escapismo, es cirugía, un espacio donde reconstruyes el significado que el mundo intenta destrozar. Pero en una cultura adicta a la velocidad, tu quietud parece pereza, tu profundidad se malinterpreta como desconexión. Y así otra vez te malinterpretan, te etiquetan, te excluyen. Después llega la disonancia moral. Ves cómo ascienden los mentirosos, cómo se celebra al narcisista, cómo la gente honesta es aplastada por su propia integridad. Cada sistema, la política, los negocios, los medios, incluso la educación, parece diseñado para premiar a los más vacíos, los más sumisos, los más despiadados. Y si te niegas a ensuciarte, te llaman fracaso. Pero tú sabes la verdad. Conservar tu alma es el único éxito que vale la pena. Y si eso te cuesta estatus, que así sea. Porque ¿de qué sirve ganar un juego que exige convertirte en alguien que desprecias? Y por último, el agotamiento de traducirte. ¿Has pasado la vida simplificando tus pensamientos solo para que otros te entiendan? Suavizando tu verdad para no incomodar, fingiendo que no ves lo que ves. Y no es por ego, es por supervivencia. Pero llega un momento en el que se acabó el teatro. Prefieres la soledad antes que seguir viviendo a medias. Así que desapareces, no por orgullo, sino por proteger lo que queda de ti. Y aquí está la verdadera tragedia. Cuando una mente brillante desaparece, la sociedad no solo pierde su voz, pierde su conciencia. Pero ¿y si ese retiro no es el final de su historia? ¿Y si es el principio de algo que el mundo aún necesita con urgencia, pero ha olvidado cómo reconocer? No se alejaron para parecer misteriosos, se alejaron para sobrevivir. Porque cuando una mente despierta se retira del mundo, no es porque se rindió, es porque el precio que el sistema exige para participar es inaceptable. Te piden que achiques tu pensamiento, que calles tus dudas, que traiciones tus valores, y algunos simplemente no pueden hacerlo, así que eligen el exilio en lugar del autoengaño. Lo que desde afuera parece aislamiento, por dentro es preservación. Es una forma de proteger lo que queda del alma en un entorno diseñado para desgastarla. No huyeron de la sociedad, retrocedieron ante algo que se volvió tóxico a nivel espiritual. El mundo moderno trata la autenticidad como una amenaza, premia la conformidad y castiga lo distinto. La persona inteligente siente esa presión a diario. Sé más simple, sé más ruidoso, sé más fácil de digerir.
Pero su mente no funciona así. Plantea preguntas incómodas, sostiene emociones complejas, rechaza convertirse en frase de impacto, y poco a poco, eso los hace sentir como extraterrestres entre su propia especie. No porque sean mejores, sino porque son incompatibles con una cultura construida sobre la velocidad y la apariencia. Así que dejan de actuar, no para esconderse, sino para sanar. No quieren dominar el mundo, quieren entenderlo. Pero en una cultura que premia al que grita más fuerte, el que piensa antes de hablar se vuelve invisible. Los reflexivos son borrados por los impulsivos, así que dejan de competir, dejan de gritar al vacío, dejan de publicar, de actuar, de complacer. ¿Y qué hacen en lugar de eso? Se adentran, encuentran sentido en el silencio, profundidad en lo lento. Se reconectan con partes de sí mismos que el mundo les enseñó a reprimir, porque allí, lejos del ruido, sigue latiendo algo verdadero. Pero esto no es resignación, es resistencia. Negarse a jugar un juego corrupto no es fracaso, es una declaración. Es decir, no voy a dejar que me deformen. En un mundo que confunde ruido con verdad y fama con valor, dar un paso atrás no es rendirse, es mantenerse íntegro. Y aunque se aparten, siguen atentos, observan, escuchan, esperan, no cualquier señal. Esperan una cultura que no les pida traicionar su esencia a cambio de pertenencia. Un lugar donde la presencia valga más que la performance, donde la honestidad no asuste, y cuando lo encuentran, si lo encuentran, vuelven. No como versiones reducidas de sí mismos, sino como seres completos. Mientras tanto, construyen santuarios pequeños, espacios tranquilos donde aún existen conversaciones reales, amistades sin máscaras, trabajo que no exige traicionarse. Dejan de tratar de cambiar el mundo entero y se enfocan en cuidar su rincón, y en esa resistencia silenciosa mantienen viva algo que el mundo casi ha olvidado: conciencia, integridad, alma. No lo hacen por fama, ni por legado. Lo hacen porque hay algo sagrado que todavía susurra dentro de ellos, y se niegan a dejarlo morir. Lo que solemos llamar desconexión a veces es solo un acto de dignidad, un rechazo a esa vida superficial disfrazada de éxito. No necesitan millones de oyentes, solo necesitan un momento real, un lugar donde la verdad no se castigue, una conversación que no requiera traducción, y cuando lo encuentran se iluminan. Lo ves en sus ojos, en su silencio presente, en sus palabras certeras, esa chispa, esa profundidad, esa claridad. Nunca fue arrogancia, fue autoprotección. El mundo les dijo que eran demasiado. En realidad, solo estaban demasiado despiertos, así que ahora la decisión ya no es de ellos, es nuestra. ¿Qué tipo de cultura estamos construyendo? ¿Una que celebra la profundidad o la teme? ¿Una que nutre la conciencia o la silencia? ¿Una que honra la autenticidad o premia la máscara? Las mentes lúcidas no son un problema, son una advertencia. El canario en la mina de la civilización. Y nos estamos quedando sin aire, porque hay una verdad que casi nadie se atreve a decir. Cuando los inteligentes desaparecen, el mundo no solo se vuelve más silencioso, se vuelve más tonto, más frío, más cruel. Perdemos a los críticos, a los visionarios, a la brújula moral. Y si seguimos castigando lo que más necesitamos, ¿qué futuro estamos creando? Pero tal vez aún estemos a tiempo. Ellos siguen ahí afuera, observando, esperando, y no buscan aplausos. Solo señales de que por fin es seguro volver. No necesitas cambiar quién eres para encajar en un mundo que premia las máscaras y castiga la conciencia. Lo que necesitas es recuperar tu voz, recordar que no estás solo. Cada vez que proteges tu profundidad, cada vez que eliges reflexionar en lugar de reaccionar, cada vez que te alejas del ruido, estás manteniendo vivo algo que este mundo necesita con urgencia. Así que pregúntate, ¿en qué partes de tu vida has tenido que hacerte pequeño solo para ser aceptado? ¿Dónde has traicionado tu conciencia solo para sentir que perteneces? Y lo más importante,
¿Cómo sería tu vida si dejaras de disculparte por tu lucidez? Esto no se trata de aislarte, se trata de preservarte, de construir una revolución silenciosa entre quienes aún valoran la verdad, la complejidad y el alma. Porque el día en que dejamos de fingir es el día en que empezamos a crear algo real. El día en que dejamos de traducirnos para comodidad ajena es el día en que empezamos a encontrar personas que ya hablan nuestro mismo idioma. Así que ahora te pregunto, ¿qué parte de esto te tocó más fuerte? ¿Dónde sientes tú esta lucha en tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Habla sin filtros, sin adornos, solo con honestidad. Si este video te dio claridad, suscríbete. Y si te incomodó, suscríbete más rápido, porque la incomodidad es donde empieza la transformación. Activa las notificaciones. Aún no terminamos. Todavía queda mucho por cuestionar, por exponer, por recuperar. Esto no es solo un video, es un espejo. Y si al mirarlo viste aunque sea un reflejo de ti, no dejes que esa parte se apague otra vez.